Bienvenidos. En este test veremos 100 preguntas de cultura general. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para contestar. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál de estas verduras no es parte de la misma familia? ¿Brócoli, repollo, zapallo o coliflor? El zapallo. Pregunta número 2. ¿Cuál de estos países tiene un sol en su bandera? ¿Perú, Uruguay, Canadá o Jamaica? Uruguay. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Israel? ¿Azul y amarillo, amarillo y rojo, azul y blanco o rojo y verde? Azul y blanco. Pregunta número 4. ¿Cuál de estos animales no es un rumiante? ¿Vacas, cocodrilos, venados o cabras? Los cocodrilos. Pregunta número 5. ¿Qué sustancia provoca que el vino sepa seco? ¿Sulfuros, taninos, glucosa o carotenos? Los taninos. Pregunta número 6. El primer premio Nobel fue otorgado en el año 1901. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pregunta número 7. ¿Cuál de estos no es un planeta gaseoso? ¿Urano, Mercurio, Júpiter o Neptuno? Mercurio. Pregunta número 8. ¿Quién inventó la bombilla eléctrica? ¿Joseph Swan, Nikola Tesla, Thomas Edison o Michael Faraday? Joseph Swan. Pregunta número 9. ¿Qué isla sufrió la invasión turca en 1974? ¿Malta, Sicilia, Creta o Chipre? Chipre. Pregunta número 10. La prehistoria es la etapa más larga del ser humano. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pregunta número 11. ¿Cómo se llama una operación matemática en la que el resultado no depende del orden en que se toman los elementos? ¿Distributiva, conmutativa, multiplicativa o asociativa? Conmutativa.
Pregunta número 12. ¿Cuál de estos monumentos está en Pisa? ¿Torre Inclinada, Acrópolis, la Alhambra o la Basílica de San Pedro? La Torre Inclinada. Pregunta número 13. ¿Cuál de estos no es un buen aislante eléctrico? ¿Asfalto, teja, cobre o látex? El cobre. Pregunta número 14. ¿Qué deidad maya es conocida como la serpiente emplumada? Acaimé, Kukulcán, Izmucané o Tzacol. Kukulcán. Pregunta número 15. ¿Cuántos ojos tiene un pulpo? ¿2, 4, 6 u 8? ¡2! Pregunta número 16. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Ho Chi Minh? ¿China, India, Vietnam o Mozambique? En Vietnam. Pregunta número 17. ¿Cuál de estos continentes es el menos poblado? ¿África, América, Oceanía o Europa? Oceanía. Pregunta número 18. ¿Qué tipo de reacciones absorben energía para ocurrir? ¿Endotérmicas o exotérmicas? Endotérmicas. Pregunta número 19. Cristóbal Colón no sabía nadar. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 20. Teherán es la capital de ¿qué país? ¿Marruecos, Bélgica, Honduras o Irán? De Irán. Pregunta número 21. ¿Quién era el ídolo de Julio César? ¿Ramsés, Aníbal, Aquiles o Alejandro Magno? Alejandro Magno. Pregunta número 22. ¿Cuál de estas categorías no es parte de los premios Nobel? ¿Literatura, física, medicina o ingeniería? Ingeniería. Pregunta número 23. ¿Qué ciudad moderna se encuentra situada sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán? ¿Monterrey, Belmopán, Managua o Ciudad de México?
Ciudad de México. Pregunta número 24. ¿A qué país pertenece esta silueta? ¿Turkmenistán, Angola, Hungría o Argelia? Angola. Pregunta número 25. ¿Qué postura plantea que es incognoscible conocer la existencia de Dios? ¿Panteísmo, agnosticismo, teísmo o ateísmo? El agnosticismo. Pregunta número 26. ¿Cuál de las siguientes ciudades no es capital de un país? ¿Lusaka, Islamabad, Estambul o Viena? Estambul. Pregunta número 27. ¿Qué actor parodió a Hitler en la película El Gran Dictador? ¿Charles Chaplin, Paul Newman, Cary Grant o John Wayne? Charles Chaplin. Pregunta número 28. ¿Cuál de estos órganos de la flor produce los granos de polen? ¿Pedúnculo, estambre, pétalo o antera? El estambre. Pregunta número 29. ¿Cuál de los siguientes países no hace frontera con Tailandia? ¿Myanmar, Camboya, Laos o Corea del Sur? Corea del Sur. Pregunta número 30. ¿Quién era el dios del sol en la mitología inca? ¿Inti, Viracocha, Kon o Ekeko? Inti. Pregunta número 31. ¿Cuál de los siguientes no es un roedor? ¿Rata, musaraña, castor o cobayas? La musaraña. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 32. ¿Cómo se llama la capa más externa de un átomo? ¿Capa covalente, capa iónica, capa de valencia o capa de ajuste? Capa de valencia. Pregunta número 33. ¿En qué año terminó la Guerra Civil Española? ¿1927, 1930, 1936 o 1939? En 1939. Pregunta número 34. ¿Cuál de estas palabras son sinónimos? Gasto, deuda, talla, malla, contener, envolver o tirar, empujar.
Contener, envolver. Pregunta número 35. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Alejandría? ¿Omán, Egipto, Grecia o Colombia? En Egipto. Pregunta número 36. ¿Quién financió el viaje de Colón a América? ¿Juan II de Portugal, Lorenzo de Medici, los Reyes Católicos o se autofinanció? Los Reyes Católicos. Pregunta número 37. ¿Qué implica la variación de velocidad en función del tiempo? ¿Rapidez, fuerza, energía o aceleración? Aceleración. Pregunta número 38. ¿En qué zona se encuentra la Gran Pirámide de Keops? ¿Abusir, Karnak, Giza o Saqqara? En Giza. Pregunta número 39. ¿Qué tipo de cuerpo es el Sol? ¿Un planeta o una estrella? Una estrella. Pregunta número 40. ¿Cuál de estas condiciones implica una dificultad para el aprendizaje? ¿Dislexia, daltonia, displasia o disfunción? La dislexia. Pregunta número 41. ¿Quién era el padre del faraón Tutankamón? ¿Pepi I, Tutmosis III, Akenatón o Psamético I? Akenatón. Pregunta número 42. ¿Cuál de estas personas nació primero? ¿Galeno, Atila, Rafael Sanzio o Michael Faraday? Galeno. Pregunta número 43. ¿En qué año se firmó la Constitución Española? ¿1976, 1978, 1980 o 1986? En 1978. Pregunta número 44. ¿Qué adelanto técnico impulsó la revolución agrícola en el siglo XVIII? ¿La rotación de cultivos, la invención del arado, la invención de pesticidas o la ingeniería genética? La rotación de cultivos. Pregunta número 45. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Ucrania? ¿Azul y verde, rojo y blanco, azul y amarillo o azul y blanco? Azul y amarillo.
Pregunta número 46. ¿Cuál de estas palabras implica acción? ¿Adverbio, preposición, verbo o adjetivo? El verbo. Pregunta número 47. ¿Qué reina de los Micenos lideró varias tribus britanas en el mayor levantamiento británico contra Roma? ¿Artemisa, Búdica, Zenobia o Agripina? Búdica. Pregunta número 48. ¿Qué dirigible fue destruido luego de incendiarse en 1937? ¿El Graf Zeppelin, el Goodyear, el Hindenburg o el R-100? El Hindenburg. Pregunta número 49. ¿Cuál es el antiguo nombre de San Petersburgo? ¿Novosibirsk, Stalingrado, Volgogrado o Leningrado? Leningrado. Pregunta número 50. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? ¿El Cairo, Jerusalén, Túnez o Zaragoza? Jerusalén. Pregunta número 51. ¿Quién fue la primera mujer en viajar al espacio exterior? ¿Sally Ride, Svetlana Savitskaya, Yelena Gagarina o Valentina Tereshkova? Valentina Tereshkova. Pregunta número 52. ¿Cuál de los siguientes cuerpos celestes está compuesto principalmente por hidrógeno? ¿La Luna, la Tierra, Venus o el Sol? El Sol. Pregunta número 53. ¿En qué periodo aparecieron las primeras aves en la Tierra? ¿Cámbrico, Triásico, Jurásico o Precámbrico? En el Jurásico. Pregunta número 54. ¿A qué evento histórico corresponde la imagen? ¿La caída del muro de Berlín, la revolución de los claveles, las protestas en la plaza Tiananmen o los disturbios de Los Ángeles? La caída del muro de Berlín. Pregunta número 55. ¿Qué ciudad es mundialmente conocida por su carrera automovilística de 24 horas? ¿Mónaco, Indianápolis, Monza o Le Mans? Le Mans. Pregunta número 56. ¿En qué periodo histórico podemos ubicar a los caballeros templarios? ¿Edad antigua, edad oscura, edad media o renacimiento? En la Edad Media. Pregunta número 57.
es la velocidad promedio de un vehículo que viaja a 490 km en 7 horas? ¿55 km/h, 70 km/h, 85 km/h o 105 km/h? «70 km/h». Pregunta número 58. ¿Quién desarrolló el primer neumático con cámara de aire? ¿Charles McIntosh, John Dunlop, Frank Seiberling o Charles Goodyear? John Dunlop. Pregunta número 59. ¿La bandera de cuál de estos países no tiene estrellas? ¿Cuba, Estados Unidos, Italia o China? De Italia. Pregunta número 60. ¿Qué artista pintó la obra La persistencia de la memoria? ¿Pablo Picasso, Salvador Dalí, René Magritte o Frida Kahlo? Salvador Dalí. Pregunta número 61. ¿Cuál de estos es un río de Canadá? ¿Río Obi, Angara, Río Krishna o Río San Lorenzo? El río San Lorenzo. Pregunta número 62. ¿Cuál de estos peces puede respirar aire? ¿El bacalao, el pez pulmonado, el pez globo o el salmón? El pez pulmonado. Psst, psst, un momento. Si estás disfrutando de estos desafíos, te invito a suscribirte al Faro de Alejandría. Allí encontrarás trivias similares en un formato distinto y dinámico, sin opciones. Estoy seguro que va a gustarte. En la descripción encontrarás el link para visitarlo. ¡Continuemos! Pregunta número 63. ¿Quién es este conocido hombre? ¿Francisco de Quevedo, Félix Lope de Vega, Miguel de Cervantes o Miguel de Unamuno? Miguel de Cervantes. Pregunta número 64. ¿Cuál de estos no es un idioma nacional de India? ¿Bengalí, cachemiro, maratí o cantonés? El cantonés. Pregunta número 65. ¿De qué zona es originaria la papaya? ¿Madagascar, Sudamérica, Europa o Centroamérica? De Centroamérica. Pregunta número 66. Belmopán es la capital de ¿qué país? ¿Islandia, Belice, Dinamarca o Guatemala? De Belice. Pregunta número 67. ¿Cuál de estas personas aseguró que la Tierra giraba alrededor del Sol? ¿Aristarco de Samos, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico o todos los anteriores?
todos los anteriores. Pregunta número 68. ¿Cuál es la ciudad más grande de Ucrania? ¿Odessa, Kiev, Kharkov o Leópolis? Kiev. Pregunta número 69. ¿Cuál de estas sustancias es un antibiótico? ¿Ácido acetil salicílico, ampicilina, taurina o cafeína? La ampicilina. Pregunta número 70. ¿Qué animal sagrado de los aztecas era considerado una encarnación de Écatl, el dios del aire? ¿El pavo real, la serpiente, el quetzal o el jaguar? El quetzal. Pregunta número 71. ¿Cuál de estas personas se dedicaba al pillaje? ¿Agente, recaudador, bandolero o arriero? El bandolero. Pregunta número 72. Winston Churchill ganó el Premio Nobel de Economía en 1953. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 73. ¿Cuál de estas personas nació primero? ¿Picasso, Copérnico, Lorenzo de Medici o Carlomagno? Carlomagno. Pregunta número 74. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Calcuta? ¿India, Arabia Saudita, Rusia o Nigeria? En la India. Pregunta número 75. ¿Cómo se llaman los animales que nacen del vientre de la madre? ¿Ovíparos o vivíparos? Vivíparos. Pregunta número 76. ¿Qué clase de animales incluye a las garrapatas, ácaros, arañas y escorpiones? ¿Crustácea, hexápoda, bichípoda o arácnida? Arácnida. Pregunta número 77. ¿Cuál de estos pares son antónimos? Contraer, expandir, atraer, acercar, repudiar, criticar o convertir, modificar. Contraer, expandir. Pregunta número 78. ¿Cuál es el símbolo químico del fósforo? HF, F, P o BI. P. Pregunta número 79. ¿Qué
representa esta magnífica escultura maya? ¿Un dirigente maya? ¿Un prisionero de guerra? ¿Una deidad maya? ¿O un sacerdote dormido? Un prisionero de guerra. Pregunta número 80. ¿Cuál de estas sustancias es un componente estructural de la pared celular de los vegetales? ¿Glucógeno, celulosa, savia o látex? La celulosa. Pregunta número 81. ¿Cuál es el nombre de la pirámide que se encuentra al lado de la Gran Pirámide de Keops? ¿Pirámide escalonada? ¿Pirámide de Kefren? ¿Pirámide de Miserino? ¿O pirámide roja? Pirámide de Kefren. Pregunta número 82. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? ¿Sydney, La Paz, Detroit o Kioto? Sydney. Pregunta número 83. Julio César es el responsable de la construcción de las murallas de una importante ciudad. ¿Cuál? ¿Lisboa, Sevilla, Roma o Cartagena? Sevilla. Pregunta número 84. Además de neutrones, ¿qué otra partícula forma parte del núcleo de un átomo? ¿Neutrinos, fotones, protones o electrones? Protones. Pregunta número 85. ¿De qué es una variedad del cantalupo? ¿De barco, de melón, de tomate o de cangrejo? De melón. Pregunta número 86. Hitler luchó en la Primera Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 87. ¿Cuál es el segundo elemento más liviano? ¿El hierro, el hidrógeno, el litio o el helio? El helio. Pregunta número 88. ¿En qué ciudad se encuentra esta obra? ¿Nueva York, Madrid, Atenas o Lisboa? En Madrid. Pregunta número 89. ¿A qué famosa dinastía egipcia pertenecía el rey Tutankamón? ¿Primera, cuarta, decimosegunda o decimoctava? A la 18ª. Pregunta número 90. ¿Cuál de estas paradojas contempla la posibilidad de vida extraterrestre? ¿Paradoja de Fermi, paradoja de Lorentz, paradoja de Teseo
o paradoja de Russell? La paradoja de Fermi. Pregunta número 91. ¿Qué animales fueron objeto de fascinación para Leonardo da Vinci durante su niñez? ¿Insectos, perros, aves o caballos? Las aves. Pregunta número 92. ¿Cuál de las siguientes ciudades no es la capital de un país? ¿Zagreb, Marsella, Paramaribo o El Cairo? Marsella. Pregunta número 93. ¿A qué evento histórico corresponde la imagen? Ataque con misiles B-2 en Londres, bombardeo de Hiroshima, erupción del volcán Santa María o bombardeo de Guernica. Al bombardeo de Hiroshima. Pregunta número 94. ¿En qué unidad está expresada la constante de Planck? ¿Newton por vatio, Joule por segundo, Lux por ampere o Sievert por segundo? En Joule por segundo. Pregunta número 95. ¿Cuál de estas es una unidad de medida de longitud? ¿Candela, pie, decibelio o newton? El pie. Pregunta número 96. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Leipzig? ¿Estados Unidos, Alemania, Kenia o Finlandia? En Alemania. Pregunta número 97. ¿Quién compuso la ópera Aida? ¿Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Claudio Monteverdi o Antonio Vivaldi? Giuseppe Verdi. Pregunta número 98. ¿Quién es el escritor de Hamlet? ¿Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Charles Dickens u Oscar Wilde? William Shakespeare. Pregunta número 99. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos de origen afroamericano? ¿Jimmy Carter, Andrew Jackson, Abraham Lincoln o Barack Obama? Barack Obama. Pregunta bonus. La última pregunta. ¿Contra quién lucha Don Quijote de la Mancha? ¿Contra puentes? ¿Contra fantasmas? ¿Contra molinos? ¿O contra árboles? Ya lo sabes, si conoces la respuesta, no olvides escribirla debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.